Antes de cualquier cosa, hermanos, quisiera agradecerles pues que sigan visitando ese canal. Y pues bueno, para nosotros es un gusto poder explicarles nuestras creencias, con el fin de que ustedes también las pongan en duda. Nosotros no tenemos ningún tema sobre ese sentido, de que ustedes también pues eh, traten de investigar. De hecho, ese es el punto, que seamos estudiantes de la Biblia, que investiguemos los temas, no solo lo que nosotros hemos estado comentando en ese canal, sino también de la religión de donde quiera que ustedes vengan, que tenemos muchos hermanos que son ex testigos o testigos, tal vez por la cercanía en las doctrinas que tenemos, pero pongan a prueba todo, o sea, realmente todo aquello que han sido enseñados, comprueben si realmente procede de las escrituras o si no procede de las escrituras. Entonces para nosotros es un gusto, de verdad, que sigan escuchando lo que nosotros pues creemos, lo que creemos que es bíblico, lo que creemos que el Espíritu Santo hacia dónde nos ha guiado en los estudios de las escrituras. Entonces sigan leyendo su Biblia, hermanos, pero no la lean solamente, síganla estudiando y comprueben con las escrituras y lo que se ha dicho en ese canal, o bien en la iglesia a la cual ustedes pertenezcan es correcto. El día de hoy, hermanos, voy a estar subiendo algunos videos que hablarán sobre este folleto que estamos viendo en pantalla, que se llama El Plan de Dios para el Hombre. 23 lecciones para el estudio de la Biblia en el hogar. Este folleto fue editado, fue publicado por la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, el ALBA. Tiene algunos temas, como podrán ver en pantalla, y esos temas han sido tomados o es como un resumen del libro escrito por Charles S. Russell, que es El Plan Divino de las Edades. Ese folleto está en español, lo pueden descargar, lo pueden también leer directamente en línea en la página oficial de los hermanos de El Alba. Les voy a dejar el link o el enlace en la cajita de los comentarios para que ustedes también puedan entrar y seguir leyendo el folleto. Vamos a estar estudiando todos estos temas si Jehová así lo permite. Bien, hermanos, pues también como dato cultural, no solamente está basado en el plan divino de las edades, también tiene resúmenes o síntesis de los otros 5 volúmenes de los estudios en las escrituras escrito por el pastor Russell. Probablemente también uno que otra información de un libro que también él escribió, que no era originalmente parte de los 6 volúmenes, se diría que es como el séptimo, que es el de Sombras del Tabernáculo. Bueno, hermanos, pues aquí vemos como el intro, que es el plan de Dios para el hombre, el cual yo les invito a que puedan leerlo en casa, analizarlo. Nosotros, por nuestra parte, en este momento vamos a entrar directamente a la primera lección del folleto El plan de Dios para el hombre, y bueno, lleva como título La creación del hombre. Es importante, hermanos, que también ustedes con sus Biblias puedan seguir la lectura. Es importante que la lean, aunque vamos a leerlo ahorita aquí en la pantalla, en una página que trae varias Biblias simultáneas. Aún así es importante que ustedes lo analicen con su propia escritura, porque sólo así ustedes se van a ir familiarizando con la Biblia. A mi punto de vista, jamás un archivo digital, por ejemplo, en este caso la Biblia en un archivo digital, jamás va a poder sustituir a una Biblia de papel, de tinta impreso. Es más fácil de recordar, anotar, subrayar, hasta que uno se familiarice con la información que estamos tratando. Vamos a leer el primer párrafo, hermanos. Dice: los 6 días de la creación a los cuales se hace referencia en el primer capítulo del libro de Génesis, no se relaciona con la obra original de crear el universo, sino con la preparación de nuestra tierra para sostener la vida humana en particular. Se nos informa que la tierra ya existió antes del comienzo de estos días de la creación. Vamos a leer, por favor, hermanos, Génesis 1, en el versículo número 2.
por favor, para poder entender un poquito más acerca de este tema. Génesis capítulo 1, versículo número 2. Bien, hermanos, vamos a checar en Génesis, como les decía, capítulo 1, versículo número 2, por favor. Dice la Biblia, bueno, aquí vienen varias versiones paralelas. La página es Biblia Todo, que es una página de pues unos hermanos evangélicos de otras denominaciones. Y bueno, ellos han hecho una gran labor al poner varias Biblias paralelas o tener varias versiones en un solo sitio. La Reina Valera de 1960 traduce el texto de la siguiente manera: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La traducción viviente menciona, dice, la Biblia, nueva traducción viviente, dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. La Biblia latinoamericana, que es una versión católica, dice: todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las superficies de las aguas. La Biblia de Jerusalén menciona: la Biblia era caos y confusión, oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Bueno, hermanos, vamos a regresar aquí al párrafo número 2 y vamos a hablar un poquito más también de este párrafo. Dice: en realidad, estos días eran épocas largas de tiempo durante las cuales se llevó a cabo la preparación gradual de la tierra para habitación humana. Fue hacia el final del sexto día que el hombre fue creado, a la imagen de Dios, y se le mandó multiplicarse y llenar la tierra. La imagen de Dios a la cual el hombre fue creado no significa una semejanza física, sino moral. El hombre fue dotado con la capacidad de razonamiento y entender las instrucciones de Dios acerca de lo correcto y de lo incorrecto, de lo bueno y de lo malo. Vamos a detenernos aquí un poco, hermanos, para analizar lo que hemos leído. Como vimos en el texto de Génesis, que estábamos viendo aquí en esas traducciones bíblicas, el Génesis no habla de la creación del universo. Cuando la Biblia comienza a hablar acerca de cómo se empieza a preparar la tierra para ser habitada, pues empieza el Génesis en el Génesis 1.1, de hecho vamos a leer Génesis 1.1, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces el Génesis no empieza a hablar de cómo creó Dios el universo, las estrellas, cómo creó las constelaciones, o sea, solamente se centra en que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, o sea, ya estaba formado todo esto, y empieza a hablar el Génesis solo hasta el momento en que la tierra ya está formada. Y es un caos la tierra, o sea, realmente es una bola de tierra sin forma. Solo es un cúmulo sin forma la tierra, no tiene nada, no está acoplada para poder albergar vida. Entonces, en el Génesis 1.2 es cuando dice que la tierra estaba desordenada. Ahí es donde empieza el Génesis. No nos está hablando de la creación del universo, ni siquiera de la tierra. Solo empieza desde que la tierra está formada y cómo empieza Dios más bien a limpiarla y a ordenarla a fin de albergar vida. Y dice que el Espíritu de Dios, que es importante entender que la palabra espíritu significa aliento o soplo de vida, viento, que es la palabra ruaj, que por eso la Biblia de Jerusalén, en lugar de ponerlo espíritu, lo traduce como un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Por eso esta Biblia lo traduce como viento, que es correcto. El espíritu, el viento o el soplo de Dios, el aliento de Dios, pues aleteaba o se movía sobre las superficies
de las aguas o de los abismos de agua. Eso es la traducción correcta. Entonces hay que entender eso. Solamente empieza el Génesis a hablar cuando el ser humano apenas va a ser creado, ¿no? O sea, todavía ni existe. O sea, la tierra apenas va a ser la habitación del hombre y está siendo ordenada. Bien, estos días o épocas largas, porque no son de 24 horas como vamos a verlo más adelante, eh, no tienen un tiempo realmente fijo de duración, no son 24 horas exactas. O sea, un día, de hecho por ahí en la Biblia se dice que para Jehová un día es como un año, inclusive un día pueden ser 1000 años. Entonces, un día puede ser solo un periodo específico de tiempo, como una etapa, y la creación se divide en 7 etapas, que son los 7 días de la creación, pero jamás se refieren a 24 horas de duración fija. Vamos a leer, por favor, hermanos, Génesis capítulo 1, versículo 26 a 31. Es Génesis 1, capítulo 1, del versículo 26 al 31, por favor. Bien, dice de la siguiente manera: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Continúa diciendo Génesis, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Continúa diciendo Génesis, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana un día sexto. Entonces, como vemos, pues también aquí se nos explica algo muy importante, que el hombre fue hecho a la imagen y la semejanza de Dios. Hay alguna religión por ahí, nuestros, pues, otra religión cristiana, podríamos decir los hermanos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como mormones, pues cuentan con una doctrina muy peculiar, la cual respetamos, no estamos de acuerdo, pero pues sí quisiéramos indagar un poquito ahí en ese tema, que ellos creen que, que Dios es un ser de carne y hueso. Entonces, cuando dice la Biblia que estamos hechos a su imagen y semejanza, ellos pues prácticamente están asegurando, o ellos aseguran, que es porque Dios es un ser de carne y hueso, y que Jesucristo también es un ser de carne y hueso. Sin embargo, nosotros diferimos de este razonamiento debido a que pues la Biblia dice que carne y sangre no heredan el reino de los cielos, o Jesús mismo dijo, Dios es un espíritu y los que lo adoran, adorarán en espíritu y verdad. Como vimos, un espíritu es una energía, no es un ser físico. La palabra ruaj pues significa viento, soplo, aliento, como habíamos visto, y Dios es un espíritu. Significa que no es, bueno, es la forma en que él se describe, ¿no? O sea, significa que no es un ser físico. No podemos entender cómo es Dios porque pues prácticamente es como si un ciego quisiéramos, con todo respeto, quisiéramos
pues explicarle qué es el color negro. Necesitaría haberlo visto o pues percibido para que pudiera entender qué es el color negro. No puede percibir los colores, entonces si nosotros le queremos explicar un color, es muy complicado, una forma. Entonces tendríamos que intentar explicarle de acuerdo a sus experiencias o como él lo ha vivido. Entonces, en el caso de Dios es igual. Nosotros sabemos que somos hechos a su imagen y semejanza, pero no podemos asemejarlo directamente a nosotros, porque Él es un ser espiritual, es un espíritu. No podemos saber qué es un espíritu porque jamás hemos visto un espíritu. No es parte de nuestra naturaleza. Entonces, igual como si fuéramos personas con esa deficiencia visual, Dios nos empieza a explicar de acuerdo a nuestras vivencias o lo que nosotros sí podemos comprender. Entonces Él dice en el Génesis que fuimos hechos a su imagen y semejanza. No se refiere a una semejanza física, literalmente, como dicen aquí los hermanos del alba, sino una semejanza moral. ¿En qué sentido? Pues yo agregaría un poquito más a que somos hijos de un Dios y por lo tanto somos, podría decir, dioses o semidioses, porque nosotros también tenemos la facultad de procrear, tenemos la facultad de crear, por ejemplo, arte, artesanías, podemos hacer muchas cosas que probablemente más bien vemos que la demás creación no puede. O sea, los animales no pueden construir casas, no pueden construir elevadores, arte, no pueden construir todo lo que nosotros podemos. O sea, estamos hechos a su imagen y semejanza. Tenemos un sentido de lo que es la belleza, un sentido de lo que es el bien y el mal, y sobre todo los cuatro puntos cardinales, vamos a llamarle así, de lo que es Jehová, ¿no? Que es el amor, la sabiduría, la justicia y el poder. Sobre estos cuatro puntos se asienta la personalidad de nuestro Padre Celestial. Y también nosotros, hermanos. Entonces, el estar hechos a su imagen y semejanza se refiere más a esta situación moral, a esa situación de que nosotros también somos dioses o semidioses, por así decirlo, por las características que tenemos. Como les decía, no solamente tenemos esos cuatro puntos cardinales, podemos crear, tenemos un sentido de la belleza, un sentido moral, entonces somos hechos a su imagen y semejanza. Como aquí dice los hermanos, resalto, el hombre fue dotado por la capacidad de razonar y entender las instrucciones de Dios acerca de lo correcto e incorrecto, de lo bueno y de lo malo. Sigamos con el siguiente párrafo, hermanos. Dice, ser creado a la imagen de Dios, como ya habíamos visto, no implica que el hombre fue dotado con inmortalidad. Tampoco significa que un alma inmortal. Perdón, hermanos, repito, ser creado a la imagen de Dios no implica que el hombre fue dotado con inmortalidad. Tampoco significa que un alma inmortal fue implantada en alguna parte del organismo humano. La explicación o la expresión alma inmortal no aparece en ninguna parte de la Biblia. La palabra alma significa una criatura. La criatura Adán consistía de un organismo animado por el aliento de vida. Vamos a leer por favor Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Vamos a ver algunas otras traducciones. Por ejemplo, la Biblia Nueva Traducción Viviente lo traduce como: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. La Biblia Latinoamericana, que es una versión católica, dice: entonces Yahvé Dios formó al hombre con el polvo de la tierra, luego sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento y vida. Hay algunas otras versiones que nos menciona que él llegó a ser un alma viviente, que él llegó a ser un alma. De hecho, miren, en esta versión, que es la Biblia de nuestro pueblo, lo traduce como
Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo, sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. Por ejemplo, aquí la Biblia Septuaginta, que está un poco más apegada al texto canónico, al texto antiguo, menciona aquí y plasmó Dios al hombre polvo de la tierra. Vuelvo a leer, y plasmó Dios al hombre polvo de la tierra e inspiró en su faz soplo de vida y vino a ser el hombre en alma viviente. Bien, ¿por qué suena tan extraña esa traducción? Porque tratan de no utilizar palabras similares, porque muchos son paráfrasis del texto original, pero la Biblia Septuaginta siempre trata de utilizar las palabras originales sin quitar ni agregar ni utilizar sinónimos para que pueda la persona comprender el texto. Y quiero que lo veamos de la Septuaginta. De hecho, viene aquí la Biblia Huneman Septuaginta también en español, que son dos versiones, y dicen casi lo mismo. Dice, y plasmó Dios al hombre polvo de la tierra, e inspiró en su faz soplo de vida, y vino a ser el hombre en alma viviente. Bien, ¿qué quiere decir esto, hermanos? De hecho, aquí también la Biblia textual tercera edición dice algo muy importante. Son versiones más apegadas al texto canónico. Dice entonces, Yahvé o Jehová Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida y el hombre llegó a ser alma viviente. La traducción más correcta es estas que dan estas tres Biblias. Cuando el hombre fue creado del polvo, hermanos, es como en una explicación que alguna vez también escuché, es correcta. O sea, es como si tuviéramos, por ejemplo, ¿qué les gusta, hermanos? Vamos a suponer una licuadora. Usted tiene a Adán, que es como la licuadora, que está allí. O sea, tiene todo para funcionar, todo. Pero necesita algo para poder funcionar. Ese algo que lo hace funcionar no es la licuadora ni es parte de la licuadora y se llama electricidad. Bueno, Jehová tenía al hombre en el suelo y le faltaba algo que le hiciera moverse, algo que le diera energía para poder empezar a andar, por así decirlo, ¿no? Que su cuerpo empezara a funcionar. Entonces, ese algo es lo que dice aquí la Biblia, que inspiró o sopló el aliento de vida, o sea, el aliento de vida ya quedamos que es espíritu de vida o viento de vida, porque eso es lo que significa la palabra espíritu, que es la palabra ruach en hebreo. Y lo que sopla entonces Jehová en él es el espíritu de vida. Ese espíritu no es Adán. No es como si Adán hubiera entrado en ese cuerpo como si fuera un guante. No, o sea, ese aliento es como habíamos quedado en la licuadora. O sea, es solamente la electricidad que le permitió moverse a la licuadora. El espíritu de vida o ese aliento de vida es únicamente eso, lo que le permitió la vida a Adán. Cuando llega ese aliento o ese espíritu de vida, entonces hasta ese momento Adán llega a ser un alma viviente, lo cual para entender muy claro es, aquí vemos que alma y espíritu no son lo mismo. Espíritu es la energía que Jehová insufló, como dice aquí, en nosotros para poder vivir. Y el alma es lo que nosotros somos. Aquí bien lo dicen esas traducciones, el hombre llegó a ser un alma viviente, o sea, no es que el hombre llegó a tener, sino que él llegó a ser, o sea, no es lo mismo tener que ser. Yo puedo decir yo tengo un celular, pero yo no puedo decir soy un celular, porque entonces cambia todo, o tengo o lo soy, ¿no? Y entonces aquí lo que dice la Biblia es que no es que usted, hermano, tenga un alma, usted es un alma. Y llegó a ser un alma cuando ese aliento de vida, ese espíritu de vida, entró en su organismo para darle vida. Eso es lo que dice aquí las escrituras, lo cual tiene lógica, porque dice un texto bíblico
que al morir el espíritu regresa a Dios. No significa que nosotros vamos a ir con Dios, sino que ese espíritu que nos permitió la vida, esa energía eléctrica que permitió a la licuadora moverse, regresa a donde vino, y vino de Dios y regresa a Dios. Pero usted como alma muere. Así dice Ezequiel 4:18, dice, el alma que peca morirá, porque las almas no son inmortales. Lo cual también aquí nos estaba comentando este mismo párrafo que habíamos visto. En la Biblia jamás se habla de la palabra alma inmortal. Algunos otros textos que se hacen pasar por canónicos de otras denominaciones, pues sí llegan a hablar de que hay un alma inmortal, pero en realidad no la hay. O sea, en la Biblia, en el texto canónico, en el libro de los 66 libritos, que son los que componen la Biblia, jamás vamos a encontrar la expresión alma inmortal, pero sí, como decía Ezequiel 4:18, 18:4, ahorita no tengo la cita bien, pero es uno de esos dos, dice que el alma es mortal, que el alma que peca muere. Entonces, cuando morimos, morimos como un alma. Bien, vamos a pasar al siguiente párrafo, hermanos, que nos dice, la comisión de Dios a nuestros primeros padres para multiplicarse y llenar la tierra revela que el destino divino para el hombre fue el de habitar la tierra, la cual fue creada para ser su casa perdurable. El hombre fue creado como ser terrenal, perfectamente adaptado al lugar que Dios le había preparado en la tierra. No se dijo nada a nuestros primeros padres sobre la posibilidad de transferirse a otra parte del universo, o sea, los cielos. Vamos a leer por favor Isaías 45:18. Repito, Isaías 45, o bueno, capítulo 45 en el versículo 18. Hermanos, reitero, es importante que ustedes sigan las lecturas con su Biblia, aunque lo tengamos en la pantalla, porque es importante que ustedes comiencen a familiarizarse con los textos bíblicos y encontrarlos, subrayar su Biblia, ponerle marcas, escribirle anotaciones si es necesario, o inclusive en una hojita escribir algo y pues dejarla cerca de esa hoja. Eso les ayudará pues a encontrar más rápido los textos y que su estudio de la Biblia sea provechoso y cada vez tengan más información y pues el Espíritu les pueda ayudar a recordar lo que ya hemos estudiado. Bien, hermanos, pues vamos a leer Isaías 45:18. La Reina Valera lo traduce de la siguiente manera, la versión de 1960. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que creó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, reitero, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, aquí como vemos, la Biblia nos menciona que Dios no creó la Biblia en vano, sino que fue creada con el fin de ser habitada. Estaba viendo si encontraba también la Biblia Septuaginta por aquí, pero si ya la encontramos y me gustaría leerla. Dice, así dice el Señor, o Jehová, Él ha hecho el cielo, el Dios, que ha manifestado la tierra y héchola. Él delimitóla, no en vano la ha hecho, sino para habitada la ha plasmado. Yo soy y no hay más. Entonces vemos que en el texto más viejo menciona que está hecha para ser habitada. De hecho, la Biblia textual también nos dice aquí, así dice Yahvé o Jehová, que creó los cielos. Él es el Ha Elohim, que formó la tierra, la hizo y la estableció. No la creó para que estuviera desolada. Reitero, no la creó para que estuviera desolada. La formó para que fuera habitada. Yo, Jehová o Yahvé, y no hay ningún otro. Entonces vemos que en las Biblias como más apegadas al texto canónico, pues también
se nos dice lo mismo, o sea, la Biblia no fue creada en vano, sino que fue creada para ser habitada. Entonces vamos a ver lo mismo que decía aquí el texto, ¿no? La comisión de los primeros padres, que fue Adán y Eva, fue llenar la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra no la creó Dios solamente como un objeto bonito en los cielos, sino que la hizo para ser habitada. De hecho, vemos en la primera parte que ya habíamos leído, cuando se crea al hombre, se le dice que llenen la tierra y la sojuzguen y llenen, y bueno, que puedan estar en ella, ¿no? O sea, la comisión de Adán y Eva era, pues, sojuzgar, o sea, reinar sobre la tierra. O sea, porque sojuzgar o señorear es lo mismo que hace un rey o que hace Dios con nosotros, señorea o sojuzga, o más bien juzga entre nosotros. Entonces, es la misma comisión y la tierra fue creada para ser habitada. El propósito de Dios fue que la tierra fuese habitada. No la creó simplemente porque sí, o sea, tenía un propósito de ser habitada y el propósito de Dios se tiene que cumplir, hermano. La tierra tendrá que volver a ser un paraíso y estar llena de humanos perfectos que obedezcan al Padre, pero esto lo veremos más adelante en otro estudio. El hombre fue creado como un ser terrenal, hermanos, adaptado para este hogar que es la tierra. Jamás, hermanos, jamás se le dijo a Adán que iba a ir al cielo. De hecho, si Adán hubiera pecado, si Eva tampoco hubiera pecado, nosotros habríamos vivido para siempre en la tierra, en el paraíso, pero jamás habríamos llegado a los cielos porque no era parte del plan de Dios originalmente. Entonces, hay que tener eso en contexto. Si Adán no hubiera pecado, nosotros seguiríamos viviendo eternamente sobre la tierra como raza humana. Jamás vamos a encontrar en el Génesis una aseguración, de hecho en ninguna parte de la Biblia, que si Adán hubiera sido pues santo y se hubiera mantenido en santidad en esta consagración a Dios, siendo agradecido por lo que le dio y jamás haber pecado por él, hacia él, entonces jamás se le dijo que si hacía esto iba a ir al cielo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, hermanos. Jamás se ofreció el cielo a la raza humana. Vamos a pasar por favor al siguiente párrafo que dice, se le dio al hombre el dominio de la tierra y sobre los animales inferiores. Él debía juzgar o sojuzgar la tierra, significando esto que debía ponerla bajo su control y hacerla hermosa, útil y fructífera. En el hogar paradisíaco que el Creador les proveyó a nuestros primeros padres, había belleza así como un suministro abundante de comida que sostenía la vida. Puede asumirse que este maravilloso hogar paradisíaco fue diseñado por Dios para servir como un modelo operativo para el hombre a medida que procuraba realizar la comisión dada por él para llenar la tierra con su prole o su linaje o su descendencia y sojuzgarla. Y no es difícil imaginar cómo hubiera sido la situación si el objetivo divino hubiera sido realizado de acuerdo con los arreglos del Creador. Regresamos a lo mismo. El hombre fue creado con un propósito. El propósito, hermanos, como dice el párrafo que estábamos leyendo, que estaré marcando aquí, el propósito era que gobernara sobre la tierra. Por eso también el Génesis, en mi punto de vista, dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque Dios juzga y nos dirige, y nosotros íbamos a hacer lo mismo con la creación. De alguna forma somos una especie de semidioses, entonces estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, vamos a leer, por favor, hermanos, el libro de los Salmos. Por favor, vamos a ver nuevamente en el capítulo 8, versículos 4 a 8. Salmos, capítulo 8, versículos 4 a 8. Repito, Salmos 8,
4-8. Dice lo siguiente en la Reina Valera del 60. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él y el hijo del hombre para que lo visites? El 5 dice, le has puesto o le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. En el versículo 6 dice, lo hiciste señorear, o como dice aquí la Nueva Traducción Viviente, lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad, que era lo que les comentaba, ¿no? O sea, realmente nos puso a sojuzgar, pues el Señor o Jehová nos puso a sojuzgar la creación. En el versículo 7 dice, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. La Nueva Traducción Viviente dice, los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes. Por último, el versículo 8 nos menciona, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas, según la Biblia Nueva Traducción Viviente. Entonces, como vemos, pues Dios, Jehová, creó al hombre. Nos creó con el propósito de sojuzgar y de poner control sobre la tierra, sobre este hermoso lugar que creó para que nosotros pudiéramos vivir, que Él acondicionó, como vemos en el Génesis, para que nosotros pudiéramos vivir. Entonces Dios nos creó, y hay que entender eso, con el propósito de vivir en la tierra como seres humanos. O sea, los seres humanos nos creó con el propósito de vivir en la tierra y de reinar sobre la tierra, de sojuzgar sobre esta tierra. Vamos a leer el siguiente párrafo, hermanos. Les invito a leer ya en casita Génesis capítulo 2, versículos 8-9. Bien, hermanos, a medida que la familia humana aumentaba en número, de acuerdo a lo que dice aquí este párrafo, aquel hogar paradisiaco que Dios preparó especialmente en Edén al oriente, pronto hubiese sido demasiado pequeño. Así que las fronteras tendrían que ser ampliadas según la necesidad. Esto habría continuado hasta que toda la tierra se transformara en un paraíso enorme, lleno de una familia humana perfecta y feliz que disfrutaba de salud y vida perfecta, perdurable, regocijándose en la luz del sol, de la sonrisa del Creador. Este fue el objetivo de Dios en la creación del hombre. Entonces, recapitulando, el objetivo de la creación del hombre fue que el humano pues pudiera vivir en la tierra, tuviera vida eterna en la tierra y que pudiera sojuzgar o reinar sobre la tierra. Por eso somos hechos a su imagen y semejanza. Sin embargo, hay que entender un punto muy importante. Adán no era inmortal, solo tenía vida eterna, que es una diferencia que hay que entender. Si Adán hubiera sido inmortal, porque la única persona que tiene la inmortalidad es Dios, o sea, es un ser indestructible, Él no puede morir, Dios no puede morir, Jehová jamás puede morir. Él es la fuente de la vida y es un ser inmortal. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es su propio suministro de energía. Probablemente se refiere a eso, ¿no? Porque los seres mortales necesitamos comer, necesitamos beber agua, o sea, necesitamos una fuente externa de energía para continuar vivos. Sin ello, morimos. Entonces, Dios es inmortal, o sea, indestructible. Él es su propia fuente de energía. Mientras que el ser humano podía tener vida eterna mientras Dios le proveyera lo necesario para la restauración de su cuerpo, probablemente, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que le suministraba lo necesario para que su vida continuara por tiempo indefinido. Pero no significa que él fuera inmortal. Tenía y aspiraba a la vida eterna, pero no a la inmortalidad.
De lo contrario, si Adán hubiera sido inmortal, él jamás habría podido morir y nos hubiera heredado la inmortalidad. Nosotros no somos seres inmortales, somos seres mortales que en el caso general de la humanidad tienen una aspiración, como veremos en el futuro, a recobrar esto que perdió Adán, el privilegio de poder vivir eternamente, no de la inmortalidad, pero sí de vivir eternamente, mientras Dios les provea todo lo necesario, ¿no? Que ese es el punto importante. Entonces, por eso también sabemos que el alma no es inmortal, el alma es mortal, porque si no Adán jamás hubiera podido morir. No es lo mismo la inmortalidad, o sea, la indestructibilidad, hacia ser un ser pues mortal, pero con vida eterna. Solo un ser inmortal, pues probablemente no necesitaría comer ni tener una fuente externa de energía para poder seguir subsistiendo. Bueno, vamos a pasar a la ayuda para los estudiantes, que son preguntas, hermanos. Yo les sugiero que le pongan pausa y que pues traten pues de responder por ustedes mismos la pregunta para ver si entendimos este estudio. Bien, ayuda para los estudiantes. Preguntas. A fin de entender el plan de Dios para la salvación humana del pecado y de la muerte, es esencial saber el propósito divino en la creación del hombre. ¿Puede usted contestar estas preguntas? Pregunta 1. Se describe la creación original del universo en el primer capítulo del Génesis. Si quiere, hermano, póngale pausa y trate de responder esta pregunta por sí mismo. Recuerde, ¿se describe la creación original del universo en el primer capítulo de Génesis? La respuesta, hermanos, es no. Como vimos al inicio, pues en el Génesis únicamente se empieza a hablar desde que la tierra ya está formada. Dice, en el principio Dios creó los cielos, o sea, pues todo el universo y la tierra, y empieza a hablar desde que la tierra ya es una bola sin forma. Y el Génesis empieza a decir cómo Dios la empieza a adaptar para ser habitable, pero no se nos describe cuánto duró la creación del universo, ni tampoco de la tierra, solo empieza a hablar desde que la tierra ya está formada. ¿Fueron los días de creación de Génesis periodos de 24 horas? No. Bien, ¿por qué sabemos que no, hermanos? Que no recuerdo si lo platicamos en el párrafo que correspondía, pero se nos dice en el Génesis que, bueno, que son 7 días, ¿no? 7 días en los que Jehová crea los cielos y la tierra. Sin embargo, como vemos, o sea, en el primer día ya tenía creado todo, ¿no? Dios, los cielos, la tierra. Mientras que en los demás días, pues son como periodos más cortitos, parece ser, porque creó ya planetas en el primer día, constelaciones, y ya después en los siguientes días nada más se enfoca en una creación animal, parece ser más pequeños los días. Además que la Biblia, como habíamos visto, pues en ciertas ocasiones nos dice que para Jehová es un día, un año o 1000 años son un día para Jehová. Entonces los días son, pues no son periodos, vamos a llamarlo, son periodos indeterminados de tiempo, pero no son de 24 horas. De hecho, ni siquiera la ciencia puede asegurar que son 24 horas los días creativos. De hecho, pues tiene más de 24 horas de creada la Tierra, ¿no? O sea, no se creó en 24 horas, fue en un proceso de miles de años. Entonces, en eso estamos de acuerdo con ciertos científicos, no del todo, pero pues sí fue un periodo más extenso. Además, los días no sabemos cómo los podría contabilizar Dios. Por ejemplo, en la Tierra se contabilizan a partir de la vuelta, bueno, el Sol, ¿no? Son como la Tierra pues rota sobre su eje y pasan 24 horas en lo que pasa esta rotación. Entonces, es la forma en que se mide terrestremente un día en la Tierra. Sin embargo, no sabemos bajo qué medida fue la que Dios utilizó, qué medida utilizó Dios para poder decir esto es un día. Hasta el Génesis vemos como por el tercer día o el cuarto que Dios dice que ya había día y noche,
pero fue hasta el cuarto o tercer día, o sea, no fue inmediatamente, lo que significa que muy probablemente, si hasta el tercer o cuarto día fue cuando se vio la luz en la tierra, o sea, ya hubo noche y día, entonces no creo que se refiera por lo menos a la medición de este sol para decir día y noche, o sea, para decir un día, ¿no? No sabemos cuál fue pues, bajo qué medida o con qué midió Dios estos días creativos, pero sabemos que no duraron 24 horas por muchas situaciones que observamos tanto en la creación como en el registro bíblico. Siguiente pregunta, ¿en qué sentido fue creado el hombre a la imagen de Dios? Bueno, hermanos, como ya vimos, pues somos creados a su imagen porque pues contamos con esos 4 puntos cardinales que llamaré así de la personalidad de Dios, que es amor, justicia, sabiduría y poder. Somos seres que también podemos crear, sentir, podemos procrear, que este tema no lo tienen los ángeles, o al menos la Biblia no nos lo dice, que ellos puedan procrear. Entonces nosotros somos una especie de mini dioses, nunca iguales a Dios, porque jamás. De hecho, la Biblia dice que somos un poquito menor a los ángeles, pero somos semidioses también. Y tenemos también el punto de sojuzgar la tierra, o sea, de señorear, de gobernar sobre ella como lo hace Dios con nosotros. Entonces somos semidioses en esta tierra. Somos hechos a su imagen y semejanza del Creador. Recordando también que Dios es un espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad. Nosotros no podemos percibir las cosas espirituales porque no las podemos contemplar por nuestra naturaleza de carne y hueso, pero Dios nos habla y nos trata de enseñar de acuerdo a lo que es nuestra capacidad, eh, nuestra sensibilidad como humanos, ¿no? No nos puede explicar algo que no podemos comprender. No sabemos explicar qué es un espíritu al 100% porque no lo podemos ver, no lo podemos palpar. Es otro tipo de creación que sobrepasa nuestros cuerpos mortales. Entonces, eh, no, no podemos decir que Dios es un ser igual a nosotros porque no podemos delimitar a Dios en un cuerpo como el nuestro de carne y hueso. Entonces hay que entender ese punto, somos creados a la imagen de Dios por nuestras capacidades y la forma en que somos, pues en nuestra forma de ser, ¿no? No tanto físicamente. Siguiente pregunta, ¿fue creado el hombre inmortal o se le dio un alma inmortal? No. Ya vimos que pues hay una diferencia entre la inmortalidad y la vida eterna, entre la indestructibilidad y lo que es pues la vida eterna. La vida eterna la adquirimos únicamente si Dios nos provee lo necesario para seguir subsistiendo, pero no necesariamente significa que somos inmortales. Inmortal solo Dios, que Él es indestructible y no necesita otra fuente de energía para vivir. Entonces, eso es una parte, ¿no? Además, como vimos, pues el alma que peca muere y bueno, al hombre se le dio un espíritu, el espíritu es la energía de vida, que hablábamos de una licuadora y la energía eléctrica, bueno, la energía eléctrica es ese espíritu, ese aliento de vida, y el alma, bueno, Adán llega a ser un alma viviente, no llegó a tener, llegó a ser, y como decíamos de Ezequiel 18:4, 4:18, el alma que peca muere. Entonces, la Biblia jamás se asocia la palabra alma con inmortalidad, porque las almas mueren. De hecho, bueno, un tema muy importante, los animales también son almas, según se nos describe en la Biblia, y las almas, los animales como almas también mueren y no van a ningún lado, ni un cielo ni un infierno. Simplemente el alma que peca muere. Ellos no son pecadores, pero no están hechos para vivir eternamente. Ellos sí tenían un lapso de vida, un tiempo de vida y después morir. Así fue creada la creación animal. Entonces, el alma, cuando muere una persona, muere como tal. Si él es un alma, pues él muere como un alma y el alma muere, o sea, el ser humano muere. Nada sobrevive a la muerte física.
Esto lo profundizaremos un poquito más en el siguiente estudio. Siguiente pregunta, hermanos, ¿qué es un alma humana? Bueno, el alma humana, pues es, a mi punto de vista, eso, o sea, el conjunto, bueno, el ser humano, el ser humano y todo aquello que Dios llame alma, que yo veo un común denominador en todas las almas, cuando la Biblia habla de almas. El alma es un ser que puede razonar o que es un poco autónomo. ¿Por qué digo un poco? Bueno, Dios es un alma y Dios a sí mismo se dice que es un alma y que pues Él es inmortal, Él es el que sí es inmortal y pues bueno, es un ser vivo con pensamientos, es un ser autónomo. Jesucristo también obviamente es un alma, los ángeles son almas, nosotros somos almas, un poco inferior a los ángeles, pero también los que son almas son los animales. No tienen un grado de raciocinio como nosotros, pero también vemos en ellos pues ciertas características que pueden compartir con todos nosotros, ¿no? O sea, un poco más menos desarrolladas que todos nosotros, no pueden crear, no pueden hacer muchas cosas y la mayoría de las veces solamente lo hacen por instinto, pero pueden razonar de alguna manera, porque si no, no sabrían, por ejemplo, los animales que hacen presas, pues no sabrían diferenciar entre rama y rama, pero lo saben hacer. Entonces, de alguna manera razonan un poco. Los únicos seres vivos que no se les llama almas son las plantas. Parece ser que un alma es eso, como el conjunto de vida y raciocinio. Eso para lo que es, bueno, mis estudios de la Biblia es lo que yo llego a comprender que es un alma. Bien, aquí los hermanos del alba igualmente nos dicen, la palabra alma simplemente significa una criatura, o sea, una creación de Dios. La creación Adán consistía de un organismo animado por el aliento de vida. Entonces, para los hermanos del alba, bueno, aquí tienen también esa explicación que es la creación, ¿no? Una creación que se le ha insuflado el aliento de vida. Pero bueno, esto queda como información adicional, hermanos. Siguiente pregunta. ¿Qué fue implicado por el mandamiento de Dios de llenar la tierra y ejercer dominio sobre ella? ¿Qué implica el mandamiento de Dios de llenar la tierra y ejercer dominio sobre ella? Pues prácticamente, ¿qué implica? Pues obedecer la ley de Dios. El hombre fue creado con el propósito de llenar la tierra y dominarla, señorearla, de sojuzgarla, de gobernar sobre la tierra, ¿no? Entonces, nosotros entendemos, hermanos, y deberíamos entender que ese es el propósito original del ser humano, gobernar sobre ella. Y bueno, si el humano se hubiera mantenido firme y pues se hubiera mantenido cerca de Dios y no desobedecer la ley de Dios que dio, pues entonces el paraíso se habría extendido. O sea, el Edén hubiera sido ya muy pequeño para albergar a todos los hijos de Adán y su descendencia, ¿no? A todos los demás hijos de los hijos de los hijos de Adán. Y entonces habrían tenido que seguir, como dice el texto, sojuzgar y dominar sobre la tierra y expandir el jardín, empezar a labrar la tierra que estaba alrededor hasta expandir el jardín y convertirlo en un paraíso, o sea, convertir la tierra entera en un paraíso. Dice la Biblia que les dijo, sojuzguen la tierra y llénenla. O sea, el punto era llenarla, probablemente expandiendo este jardín. Ese es el propósito original del hombre. No digo era porque no es que ya no lo sea, es el propósito original del hombre y se tiene que llevar a cabo. Dice la palabra de Dios que nada que sale de la boca de Dios regresa a él sin resultados. Por lo tanto, la tierra tiene que llegar a ser un paraíso. Pero eso, como les decía, lo veremos en algunos capítulos de ese libro más adelante.
Eso es lo que implicaba el mandamiento de Dios de llenar la tierra y sojuzgarla. Bien, siguiente parte dice, explique qué habría experimentado la raza humana si la voluntad del Creador se hubiera realizado sin interrupción. Pues creo que ya me adelanté a la respuesta, pero pues habríamos tenido que expandir el jardín y continuar siendo seres humanos pues perfectos, ¿no? Siendo guiados por Jehová y pues habríamos llenado la tierra con seres humanos perfectos y expandiendo el jardín y llenándolo. Bueno, hasta aquí viene esta parte. Vamos a leer el resumen de los pensamientos importantes, no sin antes leer el material de referencia. Se hizo una síntesis del libro La Nueva Creación, que es uno de los 6 volúmenes escritos por el pastor Russell de Estudios en las Escrituras, y también el folleto La Reconciliación entre Dios y el Hombre, también por un grupo de estudiantes de la Biblia. Me parece que fue escrito también por los hermanos de El Alba, pero lo estaré investigando y se los dejo en la caja de comentarios. Bien, hermanos, antes de terminar con esto, bien, ¿qué implicaciones podemos tener con todo esto? O sea, se oye bien, pero ¿qué aplicación práctica le podemos dar a nuestra vida hoy? Si bien estamos en un mundo que difiere mucho de lo que Dios hubiera esperado de la tierra en un inicio, pues debemos también nosotros de cuidar al planeta, hermanos. Primer punto, respetar a los animales, no divertirnos con la crueldad animal, porque eso es algo que es una falta de respeto por la creación de Jehová, porque Dios le dio ese mandamiento al hombre de juzgar y llenar la tierra, o sea, de dominar sobre ella, pero con justicia. No maltratemos a los animales por diversión, hermanos. Seamos empáticos con los animales, tratémoslos bien porque pues nosotros están bajo nuestro cargo. Si usted tiene una mascota, trátela bien, cuídela, procure el bien para su mascota. Si ve un animalito hambriento, pues también dele de comer, no es malo, ¿no? O sea, a veces nos enfocamos mucho como iglesias en tal vez un poco la ayuda social cuando nos podemos apoyar a alguien, ¿no? Tampoco no siempre es posible por las situaciones económicas que tenemos, pero tampoco no olvidemos que los animales pues son parte de lo que Dios nos dio. O sea, Dios nos dio la parte de sojuzgar a los animales y debemos de tratarlos con cariño. Si alguien, por ejemplo, se alimenta de un animal, pues si lo va a matar para comérselo, pues que lo mate de la manera más cristianamente posible, ¿no? O sea, si es para alimento, pues no lo haga sufrir innecesariamente, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esos temas, no tire basura en la calle, hermano, porque es una falta de respeto para la creación de Dios. Usted está despreciando al tirar una basura al suelo, está despreciando la creación. Entonces, yo sé que muchos de nosotros no lo hacemos, hermanos, pero por si allí hubiera alguien que esté oyendo este video que tal vez no se había detenido a analizar este tema, pues hoy le invito y le invitamos como iglesia a pues que lo piense un poco más y que se fije en qué forma nos divertimos, ¿no? Si estamos echando a pelear animales por diversión, si maltratamos animales por diversión, pues no es lo correcto. Estamos faltando al respeto a la creación de Jehová. Entonces, pues es algo más que yo quería acotar, hermanos, como sí se oye bien del estudio, pero cómo lo vivimos nosotros en nuestro día a día. Bien, vamos a pasar resumen de los pensamientos importantes. El resumen de ese estudio, de acuerdo a nuestros hermanos queridos de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia del Alba, es: el hombre fue creado a la imagen moral de Dios, dotado con la capacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Se le encargó la comisión de multiplicarse y llenar la tierra, la cual Dios creó como su casa eterna. Bien, hermanos, pues ese es el final de este estudio. Yo les agradezco mucho, de verdad, que sigan viendo estos videos. Les invito a ver los videos anteriores. Cualquier duda, les dejo por favor un correo electrónico al cual pueden mandarnos sus comentarios o bien solicitar un estudio bíblico. Podemos estudiar este mismo folleto o algún otro
que está en español de nuestros hermanos de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia El Alba. Más referencias les dejo en la caja de los comentarios, links de enlaces, por cualquier duda que lleguen a tener. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, visitarnos, que Jehová les bendiga mucho.